Muy, pero muy buenas tardes a todos. Después de este pequeño video, les quiero dar la bienvenida a uno de nuestros webinars. Este sería pues ya nuestro segundo webinar de la Casa de Software Midas de este año. Le quiero dar la bienvenida a todos, en especial pues a nuestros usuarios, también a las personas que se conectaron o se han conectado a nuestros webinars anteriores. Para aquellos que es primera vez también bienvenidos. Esperamos pues que este espacio sea de su agrado. Por favor, antes de comenzar, si me escuchan correctamente, en el panel de comandos en la esquina superior derecha, por favor, pueden alzar la manito para yo entender, bueno, que ya está todo en orden. Ok, ok, ahí ya veo, bueno, que algunas personas están levantando la manito, entonces podemos empezar. Bueno, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a estar hablando entonces sobre la importancia y limitaciones de los análisis no lineales en edificaciones de concreto reforzado. El día de hoy también vamos a estar entonces hablando de nuestro software MiasGen, que es nuestro software para análisis y diseño de estructuras y edificaciones generales. Este es pues como un poco sobre algunos de los temas que vamos a ver el día de hoy. Eh, bueno, el video introductorio en un inicio, vamos a hablar sobre pues, nuestro expositor, próximos eventos, también van a estar ahí nuestras redes sociales, contenido técnico y al final, como es de costumbre, vamos a estar o a tener un espacio de preguntas y respuestas para que de pronto ustedes también se sientan con la libertad de escribir todas las dudas pues, que les vayan surgiendo en este mismo panel de comandos que les comentaba anteriormente. Allí en la esquina superior derecha hay un cuadro en el cual ustedes pueden hacer las preguntas que tengan y las vamos a estar recopilando para que al final pues ya las podamos responder. Bueno, el día de hoy entonces a cargo de todos los aspectos técnicos va a estar nuestro experto en MiaGen y MiaCivil, el doctor Horacio Nanguyasmu. Él es doctor en Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana y va a estar pues también al final respondiendo las preguntas técnicas. Por otro lado, nuestra compañera del equipo de México va a estar a cargo de todo lo que sería el seguimiento a las solicitudes que generen este webinar como tal. Allí pues está su correo. Adicional a eso, tenemos pues una invitación muy especial para las personas de Guadalajara y sus alrededores. Vamos a estar teniendo un taller presencial este 29 y 1 de marzo, 29 de febrero, 1 de marzo, en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Allí en este link, perdón, en este código QR lo pueden escanear para que le escriban a mi compañera Miriam y que ella de pronto pueda extenderles un poquito más la información. Ya después de que ustedes le escriban, seguramente pues les estará enviando algún formulario de inscripción y demás. Bueno, la temática de este evento va a ser la importancia de análisis no lineales en la revisión de diseños tradicionales. Seguramente en el transcurso de estos días también va a estar llegándoles pues alguna notificación para pues todas las personas que quieran inscribirse a este evento. Adicional a eso, el próximo 15 de febrero vamos a tener un webinar sobre métodos numéricos para evaluar la estabilidad de taludes. Este ya va a ser a cargo del doctor Sebastián Arango. El, o, este, este webinar, perdón, va a estar enfocado pues básicamente en Midas GTS-NX, que es nuestro software para todo el estudio geotécnico, tanto en 3 como en 2 dimensiones. Y adicional a eso, el 22 de febrero, nuestra compañera experta en MiaCivil, Sara Sánchez Góez, también va a estar hablando sobre la interacción entre MiaCivil y Revit y nuevas herramientas específicas para puentes.
Este sería entonces el próximo 22 de febrero, como les comentaba, a las 5 p.m. hora Colombia y a las 7 p.m. hora Chile y Brasil, para que estén también atentos y puedan ustedes ingresar. Bueno, por otra parte, estas son nuestras redes sociales. Allí en cada una de ellas van a encontrar pues diferente información específica. Bueno, en nuestra página web siempre van a encontrar lo que son las solicitudes para que ustedes puedan hacer, las solicitudes de licencia de prueba, también de cotización, para que vean un poco acerca de algunos videos que tenemos allí de webinars anteriores. De igual forma, pues estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, que regularmente estamos también promoviendo todo lo que son nuestros webinars y eventos como tal. También pues está nuestro portal de YouTube y en nuestro newsletter también, para que ustedes se puedan inscribir, para que puedan asociarse a para que también pues mes a mes les llegue información de usuarios destacados, de los próximos eventos como estos 3 que les acabo de comentar, y demás pues cosas de interés acerca de nuestros programas. Bueno, siendo así, le podemos dar entonces inicio y apertura pues a este nuevo webinar. Los dejo entonces con el doctor Horacio y esperamos que la información que se les presente el día de hoy sea de su completo agrado e interés. Y bueno, les repito y les extiendo pues la invitación que les hice hace un momento, de que las preguntas técnicas que tengan, comerciales, todas las puedan hacer por medio del cuadro de texto pues, o el cuadro de preguntas que hay acá en la plataforma. Bueno. Buenas tardes, estimados asistentes, sean bienvenidos una vez más a otro webinar de la familia Midas-Yen, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia y limitaciones de los análisis no lineales en edificaciones de concreto reforzado. Su servidor, el Dr. Horacio Nangu-Yasmu, estará a cargo de esta presentación técnica, en la cual a lo largo de este tema abordaremos diversos aspectos acerca de los diferentes tipos de análisis no lineales que nosotros podemos llevar a cabo dentro del programa Midas-Yen. Como introducción, lo primero que vamos a ver es de que el historial sísmico de gran magnitud, sobre todo en América Latina y principalmente en México, es de que han existido a lo largo de toda la historia diversos sismos con diversas magnitudes, dentro de las cuales podemos destacar magnitudes arriba de 7 grados en la magnitud de Richter, e incluso 2 muy importantes arriba de 9, lo que ocurrió en Alaska y lo que ocurrió en Chile. Dentro de esto nosotros podemos destacar de 50 años para atrás en la República Mexicana, de que a lo largo de todo el cinturón de fuego y específicamente a lo largo de la costa del Pacífico mexicano se han presentado diversos sismos con una magnitud por encima de 6. Si nosotros filtramos esos sismos para aquellos con una magnitud arriba de 7, podemos encontrar de que sobre todo en la parte del Pacífico, que va desde Jalisco hasta Chiapas, se han presentado diversos sismos con magnitudes, como comentábamos, por encima de 7. Para que nosotros podamos analizar sísmicamente un edificio, existen diversas metodologías que van desde las metodologías lineales hasta las metodologías no lineales, por clasificarlos de una cierta manera. Independientemente si va a ser un análisis sísmico lineal o un análisis sísmico no lineal, podemos encontrar que los podemos dividir dentro de 2 grupos, los análisis estáticos y los análisis dinámicos. Dependiendo del tipo de análisis que nosotros vayamos a utilizar, pues los podemos nombrar como por ejemplo los análisis de fuerza horizontal equivalente, que serían los análisis estáticos lineales, o los análisis modales espectrales, que sería un análisis dinámico lineal. Para el caso de los análisis no lineales los podemos nombrar también, en el caso del no lineal estático, como un análisis pushover, y en el caso de un no lineal dinámico como los análisis paso a paso no lineales o los análisis cronológicos. A lo largo de todo este webinar, el software que estamos utilizando es el Midas-Yen 2024 en la versión 1.1, y la podemos clasificar dentro de 2 versiones.
Para la versión estándar, nosotros vamos a ver la parte de la modelación numérica, el diseño preliminar, a partir de un código de diseño especificado, como lo puede ser en el caso de concreto, el ACI 318-2019, la NSR10, las normas técnicas complementarias de México, o para el caso de acero, los códigos de la ISC, el LRFD o el ASD. También vamos a utilizar la versión avanzada más el módulo tiempo historia inelástico, que así está nombrado en nuestro catálogo, para analizar, revisar los resultados de los análisis dinámicos paso a paso no lineales o los análisis cronológicos, como también se les llama. Para el caso de los análisis lineales, estos tienen ciertas restricciones que van sobre todo para el uso de estructuras regulares con alturas no mayores a 30 o a 20 metros, dependiendo del tipo de terreno en el cual se esté desplantando la estructura, y que para estructuras esenciales o de gran importancia no puede ser utilizado este tipo de análisis lineal para hacer la representación del sismo y analizar y diseñar la estructura. Tampoco nos menciona de que pueden utilizarse para establecer aceleraciones de piso en estructuras cuyos sistemas de piso no cumplan con las condiciones de diafragma rígido y de planta sensiblemente simétrica. Independientemente de estas restricciones, lo que hace un análisis estático lineal es una distribución del peso de la masa conforme a la altura y se multiplica por un coeficiente sísmico reducido para tomar en cuenta esos efectos de daño a partir de un daño controlado a flexión de los diferentes elementos estructurales. En el caso de la diapositiva aquí estamos viendo de manera esquemática la forma en la que se distribuye este patrón de cargas, en el cual si la masa es menor en los últimos pisos de la estructura, entonces la fuerza horizontal equivalente tiende a ser menor también, pero la distribución se basa en estas fórmulas que vienen dentro de la norma técnica complementaria en la ecuación 6.3.1 o bien en la NSR en el apartado A.4.3. En el caso de un análisis modal espectral, lo que nos indica es de que debe usarse en un modelo tridimensional elástico y que se deben incluir el efecto de los modos naturales para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis sea por lo menos el 90% del peso total de toda la estructura. Y lo que nosotros hacemos es partir de un espectro elástico, y a partir de este espectro elástico se reducen por parámetros sísmicos que pueden ser a partir de ductilidad, a partir de sobreresistencia, que dependiendo del código que nosotros estemos utilizando, se pueden llamar los valores de Q, los valores de R, los valores de omega, y dependiendo de la cantidad de reducción que nosotros vayamos a utilizar, pues son estos espectros de diseño que también tienden a ser dependientes del sistema estructural que nosotros vayamos a utilizar. La parte curiosa aquí es de que nosotros tenemos que hacer una combinación de los diferentes modos de la estructura que están afectando a nuestra edificación, y como podemos ver, el modo 2, el modo 5 y el modo 8 pues cubren diferentes demandas o diferentes fuerzas de inercia que al final se combinan a partir de metodologías de CQC o de SRSS, dependiendo la disparidad de los modos principales de vibrar de la estructura, pero que si nosotros lo comparamos con un perfil de carga estática o nombrado como la fuerza horizontal equivalente de un análisis estático lineal, vemos que el modo 2, que es el modo principal de la estructura en la dirección de análisis, se parece en forma a nuestra fuerza horizontal equivalente que nosotros obtenemos de un análisis estático, pero con menores magnitudes. Al momento de combinar los diferentes efectos de los modos superiores, es decir, del modo 5 y del modo 8, pues obtenemos este perfil de cargas que aparece en color azul con los rombos en amarillo, que no se parece nada a nuestro perfil de carga estática y que estaría tomando en cuenta tanto la distribución de masa conforme a la altura de nuestro modelo, las diferencias de rigidez en cada uno de los entrepisos y sobre todo los efectos de los modos superiores que no se alcanzan a estimar en un análisis estático, pero que sí se pueden tomar en cuenta en un análisis modal espectral. Cuando nosotros tomamos en cuenta este tipo de análisis, lo que hay que considerar es que existen diferentes parámetros
que me permiten utilizar el uso de las inercias gruesas o el uso de las inercias agrietadas en el caso del diseño sismorresistente de elementos de concreto reforzado, y que tienen sus implicaciones en la distribución de la rigidez y en la distribución de los elementos mecánicos que al final afectan el diseño de los diferentes componentes estructurales. Asimismo, también dentro de estos tipos de análisis nos indican unas distorsiones o unas derivas de entrepiso, que son las distorsiones o las derivas límites permisibles dependiendo el nivel de ductilidad o el sistema estructural que nosotros estamos tomando en cuenta. Y por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí que cuando nosotros obtenemos esas distorsiones para los análisis modales espectrales, tanto en la dirección X como en la dirección Y, pues apreciamos de que estos están por debajo del 1% o del 0.01, pero cuando nosotros incluimos, además del efecto del espectro de diseño en una sola dirección, y las combinamos por los efectos ortogonales o por las excentricidades accidentales o excentricidades torsionales, estos valores de las distorsiones tienden a aumentar en los valores que nosotros estamos obteniendo, incluso cambian la forma de la que nosotros estamos revisando, y sobre todo cuando consideramos el uso de las distorsiones con los elementos sin agrietar o de las distorsiones agrietadas, pues vemos de que las distorsiones máximas aumentan, y no solo eso, sino que también tienden a cambiar el entrepiso con el mayor valor de la distorsión, mientras que en unas condiciones, cuando nosotros revisamos esas distorsiones sin agrietar o sin fisurar los elementos de concreto, me cumplen con un límite permisible del 1.5%, con las distorsiones agrietadas estos valores tienden a alcanzar valores muchos mayores a los límites permisibles que estábamos comentando hace unos instantes. Entonces, si nosotros modelamos el daño a partir de la fisuración o del agrietamiento a flexión, las vigas, de las columnas, de los muros, por un factor de agrietamiento que depende del reglamento que nosotros estamos utilizando, que normalmente varían en un 35%, en un 50%, en un 70%, para el caso de los análisis no lineales, este modelamiento tiende a ser principalmente a partir de curvas esfuerzo de formación, de curvas de momento rotación, de curvas momento curvatura, valga la redundancia. Entonces, si nosotros lo vemos a un nivel de material, lo que nosotros estamos tomando en cuenta es que podemos obtener esta curva esfuerzo de formación a partir de un ensayo de un cilindro de concreto, y que al final vamos a tener que hacer una idealización bilineal igualando la energía de deformación entre la curva en azul, que es la real, y la curva en verde, que es la idealizada. A partir de esto vamos a encontrar cuál es ese esfuerzo de fluencia en el cual nuestro material pasa de comportarse de una manera elástica a una manera inelástica. Entonces, dependiendo el enfoque que nosotros le estemos dando y sobre todo de los niveles de desempeño o del nivel de daño que nosotros queremos que la estructura o que el elemento llegue a soportar, podemos encontrar estos niveles operacionales que van en función principalmente del concepto de FEMA. Entonces, un nivel operacional elástico quiere decir que la edificación no va a sufrir daños después de un sismo de servicio o de un sismo de diseño. Entonces, generalmente las estructuras muy esenciales como los hospitales o algunos departamentos gubernamentales tienden a diseñarse con este nivel operacional elástico. Después de esto existen tres categorías importantes, que va la de ocupación inmediata o seguridad de vida, o la de prevención del colapso. Entre paréntesis ustedes pueden ver la nomenclatura que se les da en inglés, y el nivel de ocupación inmediata corresponde al criterio más utilizado para instalaciones esenciales, en el cual se espera que el edificio y sus componentes estructurales, quizás con reparaciones menores, sigan en operación después de un sismo importante. El nivel de seguridad de vida pretende alcanzar un estado de daño que presente una probabilidad baja de amenaza a la vida de sus ocupantes, ya sea por el daño estructural o por la caída de componentes no estructurales. Y el nivel de prevención del colapso sería el estado último, ¿no?, en el cual el edificio solo proporciona estabilidad bajo cargas verticales, y un proyecto de reparación sería prácticamente inviable, y esto llevaría a que la demolición del edificio sea inminente. Entonces, para que nosotros podamos
asociar estos niveles de desempeño, niveles de daño, con el daño de los elementos estructurales, vean de manera esquemática la columna que aparece del lado derecho del modelo, en el cual se está sujetando a cargas cíclicas reversibles, es decir, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, y podemos representar a partir de estos colores un nivel azul, un daño muy pequeño, un nivel verde, un daño más apreciable, sobre todo por el desprendimiento del recubrimiento en los extremos de la columna, y conforme va aumentando ese nivel de desplazamiento, también va aumentando el nivel de daño, en el cual vamos a ver que va a pasar de un color verde a un color amarillo, que sería asociado a un estado de prevención del colapso, y finalmente cuando esta columna va amplificando la deformación y obviamente va amplificándose el daño, podemos ver de que pasa de un estado de prevención del colapso a un estado de daño en el cual este elemento estructural no va a estar aportando rigidez lateral al sistema global y solo va a estar aportando peso al edificio. Entonces, si ya no está aportando rigidez, la distribución de los elementos mecánicos y la distribución de la rigidez se va a estar asociando a otros elementos y va a haber una redistribución de la misma. Estos modelos de daño nosotros los podemos representar como rótulas o articulaciones, principalmente a momento debido al daño a flexión que nosotros esperamos que sea un daño controlado de las vigas principalmente, y quizás un daño muy pequeño de algunas columnas, pero que nosotros podemos revisar con estas metodologías analíticas que nos presenta el programa Midas-Gen. Entonces, estas rótulas o articulaciones concentradas se definen por una relación de momento contra el ángulo de rotación en los extremos del elemento a flexión. Nosotros veíamos en el video que para el caso de la columna, en los extremos de la columna es donde se presentaba el daño y el resto de la columna permanecía elástica, es decir, sin ningún daño aparente. Esta formulación se representa insertando resortes de traslación y de rotación inelásticas de longitud 0 adimensionales que pueden deformarse plásticamente, y las partes restantes funcionan elásticamente, como lo que acabamos de mencionar del video. En cambio, existen otro tipo de rótulas o de articulaciones que se les denominan distribuidas y que se definen por una relación momento-curvatura para los componentes a flexión en la sección. La matriz de flexibilidad de este elemento al que se le ha asignado este tipo de rótula se calcula mediante la integración de Gauss-Lobato. Los puntos que nosotros vemos en azul son los puntos de integración, y a diferencia de las rótulas concentradas, donde solo podemos evaluar el daño en los extremos, en una rótula distribuida nosotros vamos a poder evaluar el daño de esa sección a lo largo de cada uno de los puntos que nosotros designemos para la evaluación del mismo. Lo que nosotros pretendemos entonces es que con modelos muy sencillos de rótulas o articulaciones concentradas, es decir, se modela el elemento como un elemento tipo frame o como un elemento general beam, que así se les llama en el programa Midas-Gen, vamos a poder encontrar estas curvas de capacidad a nivel elemento o a nivel estructura, y que si nosotros las comparamos contra modelos experimentales que en este caso se obtuvieron de un estudio de Verderame y colaboradores en el 2008, vemos que podemos representar de buena manera cuál es ese punto en el cual pasa de ser un comportamiento elástico a un comportamiento inelástico, y sobre todo vemos esta pendiente negativa que me indica los efectos de P delta sobre la columna, y finalmente el estado último de deformación, que estaría desde el punto de vista analítico en un 5% asociado al drift contra un 6% que es lo que llega el modelo experimental. Entonces, estos tipos de modelos de daño, que son rótulas, o es decir, que son solo estos puntos en los cuales se está dañando la estructura, son muy sencillos y son bastante confiables de utilizar bajo ciertas características que vamos a estar comentando a lo largo de la presentación. Entonces, así como hicimos este modelo de daño para empujando la columna en una sola dirección, también podemos representar esos modelos de rótulas a partir de cargas cíclicas reversibles o su movimiento tanto a la derecha y a la izquierda, que sería una simulación más real del sismo, y nosotros podemos obtener ciclos histeréticos de este tipo en el cual podemos hacer variar el ensanchamiento o el adelgazamiento de estos ciclos histeréticos para tomar en cuenta, por ejemplo, los efectos del confinamiento de vigas, de columnas, a partir de la separación que se tenga de los estribos.
Asimismo, estos tipos de modelos de rótulas a flexión no necesariamente son exclusivos de este tipo de comportamiento, sino también para el caso de los contraventeos metálicos o de los arrastramientos, nosotros podemos simular estos ciclos histeréticos tomando en cuenta un modelo de rótula ante carga axial, es decir, en este caso a compresión y a tensión, tomando en cuenta el pandeo de la riostra o el pandeo del contraviento, que vemos que a partir de estas rótulas concentradas podemos obtener valores bastante confiables comparándolo contra valores experimentales que en su momento hicieron, en este caso para el caso del contraviento, Black y colaboradores en 1980. Si nosotros requerimos el uso de modelos de rótulas o articulaciones más complejas, como pueden ser en el caso de los modelos de fibras, lo que tenemos que hacer es discretizar y analizar la sección de un elemento por cuadrículas, que solo se deforman axialmente. Cuando se utiliza un modelo de este tipo, la relación momento-curvatura de una sección puede trazarse con bastante precisión basándose en la relación esfuerzo-deformación del material. Recuerden esa curva que nosotros obteníamos del ensayo del cilindro a compresión y el patrón de deformación de la sección, obviamente. Este tipo de modelos tiene la ventaja de considerar el movimiento del eje neutro debido a la fuerza axial, cosa que no podemos hacer con un modelo de rótula concentrada, y los modelos de fibras emidas asumen que la sección mantiene un plano en el proceso de deformación y se asume que es perpendicular al eje del miembro, como lo vemos en esta figura. En consecuencia, no se considera la adherencia o deslizamiento entre las barras de refuerzo y del concreto. Entonces, cabe aclarar esto porque a pesar de que el modelo del elemento sigue siendo un elemento tipo frame o un elemento tipo lineal, es decir, una sola línea donde tenemos concentrados las propiedades geométricas de la sección transversal y las propiedades mecánicas del material, nosotros trazamos como si fueran rebanadas a lo largo de esta sección. Nosotros podemos definir la cantidad de rebanadas y para cada una de las rebanadas nosotros podemos tener una cuadrícula que vamos a poder considerar efectos de confinamiento diferentes entre las diferentes áreas del concreto y las propiedades no lineales de nuestro acero de refuerzo en el caso del concreto, pero no tomar en cuenta la adherencia entre la barra de refuerzo longitudinal y el concreto que nosotros estamos utilizando. Por último, supone que el eje centroidal de la sección es una línea recta a lo largo de toda la longitud del elemento. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando este tipo de modelos de fibras, en el caso de una sección de un muro de concreto reforzado, cabe aquí preguntarnos qué tipo de articulación o qué tipo de rótula es más conveniente utilizar. Y vemos este pequeño ejemplo en el cual tenemos un muro central con las dos columnas en el extremo de dicho muro. Vemos también de que tenemos diferentes barras de refuerzo longitudinales en el cual las columnas están armadas con barras del número 8 y a lo largo del muro están armadas con barras del número 4. Y desde el punto de vista de análisis, que puede ser un análisis estático, ya sea lineal o modal espectral, podemos también considerar el uso de diferentes tipos de elementos con el cual simular el comportamiento de este tipo de muros. Y vemos en el caso de que tiene dos colores que podemos simularlos con dos elementos General Beam, que sería para el caso de los elementos en azul, que serían las columnas como una sola línea, y un elemento Wall, que será un elemento área para el elemento que está aquí trazado en color salmón. O bien modelarlo como un solo sistema compuesto a partir de un elemento General Beam, en el que a partir de esta figura están ahí incluidos todas sus propiedades geométricas como un conjunto, mientras que en el de arriba están a partir de tres elementos. Recuerden, dos columnas y la parte del muro. Cuando nosotros empezamos a comprobar el efecto o el comportamiento que tiene a partir de los análisis no lineales, en este caso son análisis estáticos no lineales, que vamos a entrar a profundidad un poco qué es lo que estamos haciendo, vamos a tener una rótula concentrada en esos elementos muros y en esos elementos columnas, que son un resorte a flexión y pueden ser también un resorte axial y los resortes a corte. Para efectos prácticos, para no adentrarnos tanto en el tema y no crear confusiones, los círculos que ustedes ven en azul es el estado de daño a flexión que nosotros podemos comprobar en los muros cuando lo sujetamos a una carga estática que va de izquierda a derecha. Por eso ven el estado de deformación que tiene ese muro, que tiende a estar deformado hacia la derecha. Cada una de las rótulas o de los círculos que ustedes ven es el estado de daño que se está presentando en el muro,
o en las columnas, que nosotros lo podemos revisar cuando está configurado con 3 elementos, a diferencia que cuando está modelado con un solo elemento, solo vemos que si el elemento se dañó, pero no podemos tener esa discretización si se ha dañado la columna o si se ha dañado el muro. Cuando empezamos a revisar ese estado de daño, nosotros podemos corroborar de que si nosotros utilizamos una rótula o una articulación a partir de fibras, nosotros podemos discretizar de manera más detallada qué es lo que está pasando con la columna, qué es lo que está pasando con el muro, y sobre todo tomar en cuenta diferentes propiedades de confinamiento en el concreto. Entonces ustedes ven en el lado izquierdo que tenemos aquí las propiedades del concreto sin confinar, y en color azul o color celeste las propiedades del concreto confinado. Esto a su vez lo que está haciendo es que cuando nosotros le induzcamos un registro de aceleración o una carga cíclica reversible, vamos a poder tomar en cuenta ese o hacer la revisión de ese ciclo histerético, como lo que ustedes están viendo en rojo, y sobre todo revisar el estado de daño, ya sea por agrietamiento o por aplastamiento en el concreto, o por fluencia del acero de refuerzo que nosotros estamos simulando en esta parte. Entonces, a manera de resumen, cuando tenemos vigas o columnas con un armado uniformemente distribuido a lo largo de toda la sección, es recomendable utilizar una articulación concentrada principalmente, y cuando nosotros tengamos muros de este estilo, que pueden ser muros compuestos con diferentes armados o incluso un armado no simétrico, lo ideal es utilizar un modelo de rótula o de articulación a partir de fibras para nosotros considerar cuál es el estado de daño y tener una revisión más exacta de qué es lo que se está dañando, a qué nivel de deformación y si puede tener algún tipo de posible reparación después del evento sísmico que nosotros vamos a utilizar. Entonces, nosotros hemos estado viendo aquí una serie de análisis no lineales, y sobre todo veíamos en las primeras diapositivas que van asociados a los análisis estáticos o dinámicos no lineales, pero principalmente vamos a hablar en esta primera instancia de los análisis estáticos no lineales o los análisis pushover. Este tipo de análisis dentro del programa MidasGen viene incluido en cualquier licencia que nosotros podamos utilizar, y principalmente es un análisis en el cual la estructura se sujeta a un patrón de cargas laterales que se van incrementando con el paso del tiempo, y a partir de estas rótulas o estos estados de daño que nosotros veíamos en la sección anterior de la diapositiva, podemos apreciar secuencias de agrietamiento, de fluencias en las barras de acero de refuerzo, formación de articulaciones plásticas y fallas de los diversos componentes estructurales. A partir de estos tipos de análisis se pueden observar y rectificar las deficiencias estructurales, y aunque puede ser un análisis iterativo y de reestructuración continua, hasta que el mecanismo de falla satisface el criterio preestablecido. Este criterio es el criterio o el nivel de desempeño que veíamos que puede ser asociado a un criterio de prevención del colapso, a un criterio de seguridad de vida, de ocupación inmediata, o incluso ser un criterio completamente elástico para el sismo de diseño al cual se vaya a diseñar la estructura. Este criterio que estamos hablando generalmente se define como el desplazamiento objetivo de la estructura al nivel de la azotea de nuestro edificio. Obviamente tiene ciertas restricciones, sobre todo esta restricción que nosotros vemos ahí en color rojo se tomó de las normas técnicas complementarias del capítulo del sismo, de su versión más reciente del 2023 en la sección 6.5, que sugiere que cuando no participe por lo menos el 75% de la masa de la estructura en el primer modo en la dirección de análisis, no será posible utilizar esta metodología. Y no es de que no sea posible dentro del programa, sino que los resultados que nosotros obtenemos a partir de este tipo de análisis no van a ser confiables o no van a ser representativos de un sismo real. Pero a pesar de que se tiene esta pequeña restricción, nosotros podemos ver de que el nivel de desempeño se define como el comportamiento esperado del edificio en conjunto en el diseño sísmico en términos de niveles límites de daño a los componentes estructurales y no estructurales. Es decir, yo tengo que ponerme de acuerdo con el dueño del edificio qué tanto quiero que se dañe la estructura, y a partir de este tipo de análisis estático no lineal puedo comprobar si al nivel máximo de desplazamiento que yo estoy esperando, que se presenta ante el sismo de diseño,
realmente la estructura no va a sufrir daños o va a sufrir daños incipientes o va a sufrir daños en el cual solo va a resistir las cargas verticales y tenga una posible demolición inminente, ¿no?, del edificio. Entonces, estas condiciones límites se describen por el daño físico de la estructura, la amenaza a la seguridad de los ocupantes y sobre todo la operabilidad del edificio después del sismo de diseño que yo estoy esperando. También es importante mencionar que estos análisis estáticos no lineales proporcionan una serie de características de la respuesta sísmica que nosotros vamos a enumerar. Por ejemplo, podemos obtener demandas de fuerza en elementos potencialmente frágiles, consecuencias de la degradación de resistencia de elementos estructurales en el comportamiento estructural, identificación de regiones críticas en el cual las demandas de deformación se esperan de gran magnitud y se deben realizar procedimientos de detallados especiales, identificación de la discontinuidad de resistencia en planta o elevación que lidera cambios en las características dinámicas en regiones inelásticas y sobre todo nosotros podemos comprobar de acá la verificación del adecuado patrón de cargas considerando todos los elementos estructurales y no estructurales del sistema global. Lo que nosotros vemos en la imagen, por ejemplo, es que cuando llega al nivel de desplazamiento esperado para la estructura, nosotros podemos comprobar a partir de esta serie de colores si, por ejemplo, en color rojo se ha fallado el elemento estructural, en color amarillo si se encuentra en un estado de prevención del colapso, en color verde si se encuentra en un estado de seguridad de vida o en color azul si se encuentra en un estado de ocupación inmediata, que incluso puede ser elástico, ¿no?, para ciertos elementos. Lo importante de la revisión de este tipo de análisis estáticos no lineales para este marco que tenemos aislado de un edificio es que podemos comentar de que el edificio en sí o el marco que nosotros estamos evaluando en este caso, la mayoría de sus componentes estructurales se encuentran en un estado de ocupación inmediata. Eso quiere decir que no está sufriendo daño el edificio de manera general. Sin embargo, si nosotros empezamos a revisar, van a existir columnas que están fallando, sobre todo en el nivel que tenemos una doble altura. Este tipo de daños lo que puede liderar a que tengamos un colapso inminente, ¿no?, de ese piso con una doble altura y que necesitemos cambiar las columnas de este nivel, ya sea hacerlas más grandes, colocarle más acero de refuerzo e incluso colocarles un detallado especial para grandes deformaciones que me pueda resistir ese nivel de rotación excesivo que nosotros podemos comprobar en ese análisis estático no lineal. También podemos corroborar cuál es la secuencia de agrietamiento o de daño que vamos a poder observar en los diferentes componentes estructurales, en el cual nosotros esperaríamos que lo primero que se esté dañando sean las vigas y después las columnas con un daño incipiente. En este caso lo que vamos a ver, me regreso una diapositiva, es de que primero se va a dañar una columna, que es este punto en color verde que aparece, mientras que el resto de la estructura permanece elástica, y después se van a empezar a dañar las vigas, como lo vamos a ver acá, pero las columnas van a tener un daño excesivo. Entonces, este tipo de análisis estáticos no lineales me ayuda a corregir este tipo de efectos de piso suave o de piso débil, debido a una doble altura y que no se le proporcione la suficiente rigidez o resistencia a esos elementos, y lo cual podría liderar a que el edificio sea potencialmente frágil y se pudiese dañar o incluso pudiera colapsar ante un sismo de diseño, para el cual nosotros estamos contemplando el riesgo sísmico en la zona donde va a estar desplantado el edificio. Asimismo, nosotros podemos corregir ciertos errores en el diseño que van sobre todo, por ejemplo, cuando estamos utilizando un espectro de diseño sísmico muy pequeño o con una ductilidad muy alta, que en el caso de la norma técnica complementaria están asociados a espectros con un QD4, pero el detallado sísmico que nosotros le damos es un detallado de un QD2 o con una ductilidad limitada. En otras palabras, lo que yo estoy representando aquí es que el espectro que estoy metiendo es muy pequeño o tiene una reducción sísmica muy grande, pero el nivel de detallado no es el suficiente para que pueda soportar esa gran capacidad de deformación. Entonces, lo que yo veo a partir de estos colores es una relación demanda-capacidad cuando, repito, tengo un espectro de QD4, pero el detallado es de QD2, vemos de que la mayoría o todos los elementos estructurales están por debajo de una relación demanda contra capacidad de 1,
Y cuando yo reviso con ese mismo espectro para esa misma estructura, pero con los requisitos de detallado de QD4, que sería el óptimo, ¿no?, con el cual yo estoy asociando el nivel de diseño, pues vemos de que aparecen una serie de columnas en color rojo porque no van a soportar esa gran capacidad de deformación, y sobre todo van a aparecer unas columnas en color transparente porque el programa no las va a diseñar, porque no cumplen con un requisito geométrico que vienen incluidos dentro de los requisitos, ya sea del ACI 318-2019 o de la NSR 10 o incluso de la norma técnica complementaria de Ciudad de México. Cuando nosotros sometemos a esas estructuras que están diseñadas, estas que estoy mostrando, que están diseñadas con un análisis modal espectral y reviso con un análisis estático no lineal, lo que voy a encontrar es de que para la dirección X o para la dirección en Y se van a formar una serie de articulaciones plásticas que van a estar completamente dañados en los muros, en la dirección X, pero sobre todo también en las columnas donde se están presentando ese piso suave o piso débil para la parte de las columnas, que no van a llegar a resistir el sismo de diseño y que yo puedo corregir estas condiciones con los resultados o el mapeo de fluencias de los análisis estáticos no lineales. A diferencia del otro tipo de análisis no lineal que nosotros podemos encontrar, que son los análisis dinámicos no lineales paso a paso o los análisis cronológicos, como lo llama la NSR 10, este tipo de análisis se utilizan principalmente cuando son edificios altos, y hablamos de altos con alturas mayores a 80 metros, lo cual tienden a que sean sistemas estructurales muy flexibles, que el reglamento, en este caso la norma técnica complementaria en México, marca que sean estructuras con un periodo fundamental de vibrar mayor a 5 segundos. Entonces, generalmente para este tipo de estructuras, su sistema estructural es fuertemente irregular por torsión o en elevación, y que sería importante utilizar estos tipos de análisis dinámicos no lineales para la revisión de estructuras diseñadas, ya sea con la metodología de fuerzas, es decir, el análisis modal espectral, o con metodologías de diseños basadas en el control de desplazamientos, es decir, análisis pushover. Sobre todo también se sugiere ampliamente hacer revisiones con estos tipos de análisis para estructuras que cuenten con algún tipo de dispositivo de control para la respuesta sísmica, como pueden ser disipadores histeréticos, aisladores de base o amortiguadores viscosos o viscoelásticos. Entonces, lo que hace este tipo de análisis dinámico no lineal paso a paso es de que va a tomar en cuenta un conjunto de sismos o de parejas de acelerogramas que se registren, ya sea durante sismos reales o que sean de movimientos simulados o registros sintéticos, o bien una combinación de estos. Entonces, la pregunta es ¿cuántos registros o cuántas parejas de sismos vamos a utilizar? El parámetro principal para decidir si van a ser 8 parejas o van a ser 12, toma en cuenta el periodo de vibrar del suelo. En el caso del reglamento mexicano nos indica que si el periodo del suelo es menor a 1 segundo, podemos utilizar al menos 8 parejas de movimientos representativos, y que si el periodo del suelo es mayor a 1 segundo, es decir, para suelos altamente deformables, que tenemos que utilizar por lo menos 12 parejas de registros sísmicos que sean representativos del peligro en la zona donde va a estar el edificio. Entonces, una vez que ya tenemos seleccionados esas 8 o 12 parejas de registros de aceleración, lo que tenemos que hacer es pasar del dominio del tiempo. Vean que estas gráficas están en función del tiempo que dura el registro, que pueden ser 80 segundos, 180 segundos, 160, 150 segundos. Este dominio del tiempo hay que pasarlo a un dominio de la frecuencia o dominio del periodo. Entonces, con todas las parejas de acelerogramas reales o las simuladas, se van a afectar por factores de escalado que conduzcan a que las ordenadas de los espectros individuales cubran los espectros elásticos de peligro uniforme. En el caso de la Ciudad de México, que en su reglamento, en las normas técnicas complementarias, nos indican de que este análisis dinámico no lineal paso a paso son obligatorias para las estructuras que mencionábamos con unos ciertos requisitos de altura o con ciertos requisitos de regularidad,
son afectados por dos tipos de efectos o de peligros sísmicos, ya sea por los sismos de subducción que vienen de la costa del Pacífico, que veíamos este peligro en una de las primeras diapositivas con el mapa de la República Mexicana, o bien por los sismos de profundidad intermedia, que son los sismos intraplaca, que pueden venir, por ejemplo, del estado de Puebla y sus alrededores. Entonces, lo que hacemos es, tenemos el conjunto de cada una de las parejas, en este caso tenemos los espectros en la dirección este-oeste y los espectros en la dirección norte-sur. Pasamos del dominio del tiempo al dominio de los periodos, que vemos aquí que va del 0 al 5 segundos, y en color rojo tenemos el espectro elástico al cual nosotros estamos diseñando la estructura. Estos espectros los vamos a combinar en sus dos direcciones, este-oeste y norte-sur, por una fórmula que contempla estas dos direcciones, y vamos a obtener el promedio de las dos direcciones y a tomar en cuenta cada uno de ellos por familia y por época. En este caso, en la parte de arriba tenemos los espectros para los sismos de profundidad intermedia, que va desde el 0,1 hasta el 0,4, y en la parte de abajo los sismos de subducción, que van desde el 0,1 hasta el 0,8, incluyendo un sismo real que sería el de SST de 1985. Tomar en cuenta el promedio de estos 4 o tomar en cuenta el promedio de estos 9 con los factores de escalado correspondientes van a liderar a tener un espectro de peligro uniforme promedio para profundidad intermedia y un espectro de peligro uniforme de profundidad intermedia que nos da el SACIT. Lo que nos indica la normativa es que este espectro promedio en color azul para cada una de las familias de profundidad intermedia y de subducción tienen que cubrir perfectamente el intervalo de periodos de interés, que generalmente va desde creo que desde 0,1 hasta 1,5 el periodo fundamental de la estructura, pero que en este caso vemos de que lo cubre para todo el intervalo que nosotros estamos contemplando, que va desde 0 hasta 5 segundos. Obviamente se van a tener que escalar ciertos espectros de los sismos de subducción, tanto este-oeste como los de norte-sur están por debajo del espectro elástico, y cuando tenemos el promedio de estos dos y con el factor de escalado rebasan esa meseta del espectro elástico en color rojo que nosotros estamos tomando en cuenta para que cubra ese peligro sísmico que nosotros estamos contemplando y que en este caso el SACIT nos está dando. Entonces, ¿qué tipo de resultados o qué tipo de condiciones nosotros podemos obtener de estos análisis dinámicos no lineales paso a paso? El primero de ellos es, al igual que en los análisis pushover, tomar en cuenta estas deformaciones no lineales concentradas, que serían las rotaciones de las articulaciones plásticas de los elementos estructurales. A diferencia de un análisis estático no lineal donde solo empujamos hacia un solo lado, en los análisis dinámicos no lineales paso a paso, pues tenemos el efecto de una señal de aceleración que puede cambiar o puede hacer cíclico reversible ese efecto de deformación, es decir, puede empujar hacia uno u otro lado. Nosotros vamos a asociar acá que cada uno de los colores que se están representando también van asociados a ese nivel de desempeño que estábamos comentando. En color verde de ocupación inmediata, en color amarillo de seguridad de vida y en color naranja el de prevención del colapso. Vemos en color rojo el diagrama de momento-rotación calculado a partir de las condiciones del FEMA, que es un organismo gubernamental de Estados Unidos, y en color azul el ciclo histerético de las vigas más demandadas ante el sismo que le estamos induciendo. Y por ejemplo vemos de que si se aprecia de que nuestro mapeo de fluencia inelástica está en color verde, es porque está debajo del límite de ocupación inmediata y el ciclo histerético es muy pequeño, es decir, su comportamiento es principalmente elástico. Mientras que si vemos de que el mapeo de fluencia inelástica cambia a un color naranja, es decir, está por debajo del de prevención del colapso, incluso si está ligeramente por encima del límite de seguridad de vida, pues vemos de que el ciclo histerético se puede apreciar mejor, a pesar de que tiene un comportamiento elástico al inicio del sismo, pues conforme va creciendo ese nivel de daño o ese nivel de deformación, vamos a ver de que se va a tornar en otro color, y sobre todo que la rigidez elástica se va degradando hasta tener este tipo de rigidez en el cual su pendiente vemos de que es más pronunciada, que va asociado al nivel de daño, en este caso de la viga 3313 que estamos nosotros revisando. Una vez que tenemos
todos los acelerogramas ejecutados, es decir, tanto los 4 de profundidad intermedia como los 8 de subducción, que en este caso estamos simulando solo 8, pues vamos a obtener diferentes desplazamientos como un envolvente en todos los pasos del tiempo, y vamos a obtener el promedio también. Entonces vemos que aquí con los rombos estamos obteniendo el promedio de cada uno de los desplazamientos que obtenemos, tanto positivos y negativos, y también a partir de estos desplazamientos podemos obtener las distorsiones o las derivas de entrepiso, que en este caso sería el promedio con el símbolo de los rombos. Estas distorsiones o derivas de entrepiso que nosotros estamos obteniendo también se tienen que cotejar contra un límite permisible que nos indica la norma. En este caso, ese límite permisible puede estar en 1.5% o en 1%, dependiendo el grado de irregularidad que tenga nuestro edificio, pero aquí vemos que el promedio está por debajo del 1%, tanto en la dirección positiva como negativa, pero que existen ciertas simulaciones o ciertos registros de aceleración, que en este caso sería la simulación 0.5, que rebasan ese 1% que nosotros establecemos como el límite permisible para este parámetro. Entonces, si nosotros podemos obtener mapeos de fluencias inelásticas y podemos obtener deformaciones de entrepiso, o las derivas o los diferentes desplazamientos como un envolvente en los diferentes estados del tiempo, ¿qué ventajas me presenta uno sobre otro análisis? Y vamos a empezar hablando del análisis estático no lineal, o las ventajas que me presenta el análisis pushover. En este caso, como primer pauta importante a señalar, es que para ejecutar un análisis dinámico paso a paso no lineal de una estructura simple, es decir, con puras barras que representen las vigas y las columnas, con rótulas concentradas, que veíamos que es más sencillo de definir, requiere más tiempo computacional a comparación de un análisis modal espectral o incluso de un análisis pushover. Sin embargo, con el análisis pushover nosotros podemos obtener resultados precisos en una fracción del tiempo que tomaría conseguir resultados útiles de un análisis dinámico no lineal completo. Entonces lo que vemos aquí son capturas de pantalla para un mismo modelo, tomando en cuenta en la parte superior un análisis pushover con 4 patrones de carga con el cual vamos a empujar a nuestra estructura, con el cual tardamos 217 segundos, o lo que sería el equivalente a 3.6 minutos. Podemos evaluar lo que está pasando en la dirección X, en la dirección en Y, y sobre todo ver los mapeados de fluencias inelásticas, las curvas de capacidad, y obtener ese punto del nivel de desempeño óptimo. Sin embargo, si nosotros utilizamos un análisis dinámico paso a paso no lineal, pues nos va a tardar 2.285 segundos, es decir, 38 minutos por cada par de registro de aceleración. Entonces, si nosotros multiplicamos estos 38 minutos por los 8 pares de registros de aceleración o los 12 pares de registros de aceleración, obviamente esto me va a llevar a que, para poder procesar los resultados y obtener los promedios de los desplazamientos y los promedios de las distorsiones y el mapeo de fluencias inelásticas de cada una de las simulaciones que estemos haciendo, pues esos resultados van a estar listos hasta después de 6 u 8 horas, y estos tiempos se pueden incrementar dependiendo de qué, de la cantidad de tiempo que dure cada señal de aceleración y de la cantidad de rótulas que nosotros estamos contemplando para evaluar en nuestra estructura. Es decir, una estructura muy pequeña se puede evaluar en una menor cantidad de tiempo, a diferencia de un edificio muy alto con una serie de rótulas concentradas o incluso de rótulas distribuidas. Otras ventajas que tiene este tipo de análisis es que los análisis pushover se basan en el supuesto de que la respuesta de la estructura puede estar relacionada con la respuesta de un sistema equivalente de un solo grado de libertad. Esto implica que la respuesta está controlada por un solo modo, es decir, se mueve en una sola dirección de análisis, y que la forma de este modo permanece constante durante todo el tiempo que dura el sismo. Los primeros estudios sobre el tema, realizados por varios investigadores, como lo son Lawson, Vance, Kraminkler, Saidi y Sosen, han indicado que estas suposiciones conducen a predicciones bastante buenas de la máxima respuesta sísmica en sistemas de múltiples grados de libertad, es decir, la simulación de nuestro edificio con todas las vigas, columnas y muros que nosotros vamos a contemplar. Sin embargo, un análisis pushover cuidadosamente realizado, es decir, que tengamos calculado bien esos diagramas momento rotación o diagramas momento curvatura,
van a proporcionar información sobre los aspectos que controlan el desempeño estructural durante sismos severos. Y nosotros veíamos de que esta información fundamental que me va a proporcionar es de que vamos a poder corroborar los efectos de pisos débiles o de pisos suaves en una estructura, o incluso el patrón de daño para asegurarnos este mecanismo de viga débil y columna fuerte. Entonces, para las estructuras que vibran principalmente en su modo fundamental, que la norma mexicana nos indica que tiene que participar más del 85% de la masa o del 75% de la masa en una sola dirección, es muy probable que el análisis pushover proporcione buenas estimaciones de las demandas de deformación inelástica, tanto global como local, de los elementos estructurales. Entonces, estos análisis pushover se deben complementar con otros tipos de análisis, como por ejemplo el dinámico no lineal paso a paso, si los efectos de los modos superiores son importantes o si dominan efectos de torsión en la estructura. Entonces, aquí es muy importante que nosotros aclaremos que el pushover es válido cuando, repito, más del 75% de la masa está vibrando en la dirección principal de análisis. 2, que no sea un modo de torsión. Y 3, que esto lo podemos corroborar con las condiciones de regularidad o de irregularidad del edificio en una etapa temprana del diseño. Entonces, nos indica aquí que si hay efectos de modos superiores hay que complementarlo con análisis dinámicos no lineales paso a paso, pero también existe una metodología de los análisis pushover que fue desarrollada por Chopra y Goel, que ellos la denominan como un análisis pushover modal, precisamente para considerar esos efectos de los modos superiores. Y este procedimiento supone que el desacoplamiento de las formas modales para un edificio sigue siendo válido en su etapa inelástica. Entonces, las diferencias entre hacer un análisis pushover tradicional y un análisis pushover modal consiste principalmente en el patrón de carga que nosotros estamos induciendo. Y vemos de que la estructura de la izquierda tiene un patrón de carga estático, es decir, un patrón que nosotros obtenemos de un análisis estático lineal o de la fuerza horizontal equivalente, que está asociado al primer modo, y sin embargo la figura que aparece del lado derecho, ese patrón de carga es a partir de un análisis modal espectral. En otras palabras, obtenemos las fuerzas de inercias producto de la combinación modal del n número de modos que estamos considerando, y ese perfil de cargas es con el cual nosotros empujamos la estructura. Obviamente, si nosotros diseñamos a una estructura con un análisis modal espectral, lo ideal es que el patrón de carga del análisis pushover que me va a servir para la revisión de nuestra estructura, pues tenga el mismo patrón de carga con el cual nosotros lo estamos diseñando. Y vean de que esto tiene implicaciones bastante importantes que van desde el mapeo de fluencias inelásticas, en el cual vemos que con el patrón de carga estática la mayoría de las vigas donde se presentan las mayores distorsiones o derivas entre piso fallan, a comparación que cuando nosotros utilizamos un patrón de carga modal espectral, sí, esas vigas van a tener un daño que va a estar asociado a prevención del colapso y solo una de ellas va a fallar. Entonces yo puedo proponer una revisión de las vigas del entrepiso donde se tiene la doble altura para detallar especialmente esas vigas de todo nivel principalmente y hacer los estribos su separación más estrechas, o incluso aumentar el nivel de refuerzo longitudinal y en el caso que sea necesario aumentar la sección transversal solo de las vigas de ese nivel para que ese contraste de rigidez por efectos de la doble altura del entrepiso pues pueda mitigar el daño que van a sufrir las vigas y las columnas para ese piso. Además de eso, cuando nosotros revisamos estas curvas de capacidad que me grafican el desplazamiento a nivel de azotea contra el cortante en la base, pues vemos de que inducir este análisis pushover con diferentes patrones de carga va a hacer que la curva de capacidad con la carga estática, que sería para el modelo de la izquierda, contra el de la carga modal espectral, que es el de la figura de la derecha, que es esta que estoy señalando, pues vamos a tener diferentes niveles de ductilidad global, es decir, va a ser más dúctil el estático que el modal espectral, pero, más importante, va a tener mayor capacidad o va a resistir mayor capacidad con el modelo del modal espectral que con el de la carga estática que aparece en color rojo.
Entonces, repito, si nosotros diseñamos nuestra estructura con un análisis modal espectral, entonces el patrón de carga que le vamos a inducir a nuestro pushover tiene que ser con ese mismo patrón de carga para que me tome en cuenta los efectos de los modos superiores, tal cual nos indica la metodología del análisis pushover modal que fue desarrollada por Chopper y Goel. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas. Obviamente también este análisis estático no lineal o el análisis pushover tiene ciertas limitaciones, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a tomar en cuenta el siguiente caso de estudio, que es un edificio bastante alto, de más de 200 metros de altura, en el cual el periodo fundamental es mayor a 5 segundos, que son parte, ¿no?, de estas condiciones que me indica la norma, que le tengo que hacer un análisis dinámico no lineal paso a paso para la revisión del correcto desempeño estructural de mi edificio. Vemos aquí que el modo 1 tiene una participación del 66% en la dirección en X y casi es 6 segundos su periodo de vibrar. El modo número 2 tiene una participación del 69% en la dirección en Y con un periodo de 4.3 segundos. Sin embargo, el modo 4 y el modo 5 tiene participaciones importantes en X y en Y también, respectivamente. Esto hace de que tengamos efectos de modos superiores importantes y que son bastante notorios cuando tenemos edificios muy flexibles, más de 5 segundos, o con una altura bastante prominente, ¿no?, que es tal cual como el que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, lo que vamos a hacer primero es evaluar sus resultados con un análisis pushover, y nosotros comentábamos de que un punto fundamental es elegir cuál es la carga lateral que le vamos a inducir. Obviamente veíamos aquí en color rojo la carga producto de una fuerza horizontal equivalente o de un análisis estático lineal, y en color azul el patrón de cargas producto de las fuerzas de inercias de las combinaciones de los diferentes modos de vibrar que estamos tomando en cuenta para el edificio. Como nosotros hicimos el diseño del edificio con un análisis modal espectral, entonces lo ideal es colocarle este patrón de carga en azul para evaluar los resultados del análisis pushover. Nosotros podemos tener en cuenta diferentes niveles de desplazamiento o desplazamientos objetivos, y lo que hacemos en primera instancia es calcular cuáles son los desplazamientos ante sismos recurrentes o ante sismos de servicio. A partir de un análisis modal espectral podemos obtener que para la dirección en X vamos a tener 27 centímetros para los sismos recurrentes y en la dirección en Y 24 centímetros. Entonces, con el patrón de carga del modal espectral empujamos a la estructura hasta esos niveles de deformación y vemos que en la dirección en X la estructura permanece elástica, es decir, no hay la formación ninguna articulación, y sin embargo en la dirección en Y vemos de que se forman ciertas articulaciones en color azul, es decir, un daño incipiente para el nivel de deformación ante los sismos recurrentes, que es de 24 centímetros. Eso nos da como un primer parámetro de que tenemos que reforzar algunos elementos, sobre todo del primer tercio de la altura o de la primera mitad de la altura, para que esos niveles de rotación queden dentro del intervalo elástico. Es decir, lo que nosotros queremos es que cuando haya un sismo de servicio, la estructura no se dañe para nada y quede elástica, ¿no?, completamente operacional para ese nivel de daño. Cuando nosotros calculamos cuáles son los desplazamientos ante el sismo del diseño o ante el máximo sismo probable que se pueda presentar, pues vemos de que esos niveles de desplazamientos aumentan considerablemente hasta 1.26 metros o a 1.11 metros. Lo que nosotros esperamos es de que el edificio presente daños, pero que sean daños controlados, que sean fácilmente reparables, y sobre todo para un edificio con esta altura, de que ese proyecto de reparación se pueda hacer en un tiempo corto y obviamente de que no nos afecte, que no afecte al dueño, que separen las operaciones no del edificio completo, sino de ciertos pisos a ciertas etapas. Lo que vemos aquí es de que con estos mapeos de fluencias inelásticas para la dirección X y para la dirección en Y, es que el 12.2% de los elementos que están participando en la dirección en X van a tener una cierta cantidad de daño, no sabemos qué tanto, sino simplemente que se están dañando, y para la dirección en Y, 14.8% de todos los elementos que están participando se van a dañar también.
Entonces lo que hacemos es irnos más en profundidad de qué es lo que está pasando tanto en la dirección X como en la dirección en Y, y vamos a ver dos tipos de mapeos de fluencias inelásticas. Las que están referenciadas en color, con letras, las de CP, LS e IO, nos indican de que son el mapeo de fluencias inelásticas del pushover, que sería esta y esta. Y las que aparecen con los niveles 1, 2, 3, 4 y 5 son las asociadas a los mapeos de fluencias inelásticas producto del análisis dinámico paso a paso no lineal. Si nos ponemos a comparar tanto uno como otro, vamos a ver de que el nivel 1 quiere decir de que mi elemento se está comportando completamente elástico. El nivel 2 que tiene asociado un nivel de ocupación inmediata, el nivel 3 que tiene asociado un nivel de seguridad de vida, el nivel 4 que tiene un nivel de prevención del colapso y el nivel 5 que es de color rojo que definitivamente falló. Si nosotros vemos el mapeo de fluencias inelástica en la dirección X de este marco, vamos a ver de que la mayoría del daño se está concentrando en el primer tercio de la altura de nuestro marco. Sin embargo, si nosotros vemos el mapeo de fluencias inelásticas para el mismo marco con la simulación que le produce los mayores efectos de desplazamiento, de distorsiones y de mapeo de fluencias inelásticas, vemos que al igual que en el pushover, los máximos valores de rotación se están presentando en este nivel, pero que también vamos a ver el efecto de que ese daño se está presentando en los últimos niveles de nuestro edificio, es decir, en estos de acá arriba que yo estoy marcando y que aparece en color naranja, y que el pushover, así sea un pushover modal, no va a poder representar de buena manera. Lo mismo pasa en la dirección Y, de que la mayor cantidad de daño la vamos a ver en la primera mitad del edificio, en estos niveles que nosotros o que yo estoy señalando, y que también se están representando en esta parte. Entonces, vean por favor las diferencias que nosotros podemos obtener para una y otra dirección. Cuando nuestro marco o el modo de vibrar del edificio, que en este caso es la dirección en X, es muy flexible o es mayor a nuestros 5 segundos que nosotros tenemos como límite, esos efectos de los modos superiores no se pueden representar adecuadamente con un análisis pushover modal para edificios muy altos o muy flexibles, y que para la dirección en Y, cuando el periodo de vibrar baja, ¿no?, casi hasta los 4 segundos, esos efectos de los modos de vibrar en los pisos superiores se puede representar de mejor manera, pero aún así, cuando el pushover vemos de que se comporta de manera elástica para los últimos niveles, vamos a ver cierto daño con el análisis dinámico paso a paso no lineal, que están aquí representados con un nivel 2 y un nivel 3, es decir, de ocupación inmediata y de seguridad de vida, que yo esperaría que con mi análisis pushover modal estos círculos en azul se lograran pintar en color verde para tanto el caso de la dirección en X como para el caso de la dirección en Y. Entonces, esta es una de las limitantes que nosotros podemos encontrar cuando los edificios son muy flexibles, de que ya no necesariamente vamos a poder tomar en cuenta los resultados del análisis pushover como válidos para todos los casos o todos los parámetros que nosotros vayamos a evaluar. Cuando nosotros empezamos a evaluar esos desplazamientos ante los sismos de diseño o para las simulaciones que nosotros estamos tomando en cuenta, veíamos de que aquí vamos a obtener la envolvente de los desplazamientos máximos o desplazamientos mínimos para cada uno de los entrepisos a lo largo de todo el tiempo que dura el sismo. Entonces, a diferencia de la gráfica que nosotros veíamos del lado derecho, aquí vamos a obtener la historia de los desplazamientos para lo que dura cada uno de los sismos que nosotros estamos tomando en cuenta. Entonces, si nosotros tomamos aquí de referencia a esta simulación 6, vemos de que este desplazamiento máximo, que es mayor a 1 metro, es el que equivaldría a este desplazamiento de la simulación 6 también, pero que está representado a los aproximadamente 80 segundos. Lo que quiero decir es de que todos estos desplazamientos máximos que yo obtengo en la figura de la izquierda no se presentan en el mismo paso del tiempo, sino que pueden ser en diferentes pasos de tiempo, pero que me están englobando los máximos y los mínimos de todas las simulaciones a lo largo de todo lo que dura el sismo. Entonces, a partir de estos desplazamientos, tanto en la dirección X como en la dirección Y, yo puedo obtener estas gráficas de distorsión o de derivas, ¿no?, dependiendo
el lugar de Latinoamérica del cual nos están ustedes sintonizando en estos momentos. Aquí la parte importante es que vamos a ver que las simulaciones desde el 1 o hasta el 8 a los cuales se indujeron este edificio, pues están representadas con líneas continuas con una serie de colores que nosotros vamos a ver, que repito, para la dirección X el mayor es el de la simulación 5 y en la dirección Y los mayores serían los de la simulación 6 o el de la simulación 7 que vemos aquí. Asimismo vamos a ver de que vamos a obtener aquí del análisis modal representados con cuadros en color naranja, que es estos, para la dirección X y la dirección en Y, y con colores o con rombos en azul los niveles de distorsión que se presentan con el análisis pushover modal. Aquí es importante mencionar que como nosotros inducimos un patrón de cargas similar al análisis modal espectral, entonces nuestro perfil de distorsiones es muy similar a ese que nosotros estamos constatando. Obviamente en la dirección Y, donde tenemos una menor cantidad de daños, los perfiles de distorsiones se parecen entre el análisis modal espectral y el análisis pushover modal, mientras que en la dirección X, donde el nivel de daño es mayor y entonces la rigidez que pierde cada uno de los elementos estructurales tiende a ser mayor también, vemos que en el análisis pushover modal esos niveles de distorsión se incrementan considerablemente, pasan a estar menores a un 1% a ser mayores a 1%. Ahora, si nosotros comparamos esas gráficas o esos perfiles de distorsión modal espectral, que es el color azul o los rombos en color azul en la dirección X y en la dirección en Y, contra el perfil de distorsiones promedios que nosotros obtenemos de los análisis dinámicos paso a paso no lineales, que serían estos rombos en naranjas que estoy señalando en la dirección X y en la dirección en Y, ya no se parecen. Y ya no se parecen, ¿por qué? Porque lo que yo estoy tomando en cuenta con un análisis dinámico paso a paso no lineal es el efecto de los modos superiores, y a pesar que yo intenté hacerlo con ese análisis modal, pushover modal, no lo va a representar de buena manera para los edificios que tienen periodos mayores a los 5 segundos o que son sumamente altos, es decir, que van a ser muy flexibles. Entonces, por lo tanto, un análisis pushover tradicional o un análisis pushover modal me va a dar cierta referencia de lo que le está pasando a edificios altos o edificios muy flexibles, pero no va a poder simular de buena manera ese daño que yo podría tener por efecto de los modos superiores, que lo veo tanto en el mapeo de fluencias inelásticas que veíamos en esta parte, aquí, estos daños en color naranja para los pisos superiores, como en el perfil de distorsiones que yo estoy calculando con este tipo de análisis. Vamos a abrir un espacio de preguntas de las dudas que hayan surgido del tema, tanto de manera conceptual como de manejo del programa, o cómo nosotros pudimos representar estos niveles de daño para los diferentes tipos de análisis no lineales que tenemos en el programa Midas Gen, y vamos a empezar leyendo cada una de estas.